Bienvenidos a esta clase número 2 y vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la clase número 1. En la primera clase dijimos que Elohim es un nombre colectivo. Elohim es un nombre colectivo y nos indica una pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dije que en esta clase íbamos a ver más palabras colectivas y dónde podemos encontrarlas en las Escrituras. Vamos a ver concretamente dos palabras y aquí comienza nuestra segunda clase. La palabra pueblo. Pueblo en hebreo es un nombre colectivo. En este caso, pueblo está en singular, pero nos indica un grupo de personas. Un pueblo nos indica un grupo de personas. Como hemos visto, los nombres colectivos pueden ser tratados como singular o pueden ser tratados como un nombre en plural. En Josué 24:21, la palabra pueblo es usada con un verbo en singular. Vayomer ha'am el Yehoshua. Respondió el pueblo a Josué. Respondió. Vayomer. En este caso, Vayomer respondió está en singular. Pero si seguimos leyendo, en Josué 24, es decir, en el mismo capítulo, en el versículo 24, podemos ver que la palabra pueblo, la palabra am, la palabra pueblo, es usada con un verbo en plural. Va yomru ha'am el Yehoshua. Va yomru ha'am el Yehoshua. Y el pueblo respondió a Josué. Nuestras versiones dicen respondió, pero en realidad este versículo dice y el pueblo respondieron. En hebreo, vayomru, y el pueblo respondieron a Josué. Por tanto, hemos visto que en el versículo 21 la palabra pueblo es usado con un verbo en singular, vayomer. Y en el versículo 24, la palabra pueblo es usado con un verbo en plural, vayomru. ¿Por qué en el versículo 21 se usa un verbo en singular y en el versículo 24 se usa un verbo en plural? Porque se usa un verbo en singular con los nombres colectivos cuando enfatizamos la unidad del grupo. Cuando queremos enfatizar la unidad del grupo, usamos un verbo en singular. Pero usamos un verbo en plural cuando los nombres colectivos enfatizan cada individuo dentro del grupo. Este mismo uso también lo encontramos en inglés británico. Los nombres colectivos pueden ser usados con verbos en singular y con verbos en plural, dependiendo del énfasis y el sentido que queramos dar al nombre. Ejemplo, voy a dar un ejemplo con el nombre colectivo equipo, pero en inglés, porque en inglés funciona igual que en hebreo, con la palabra team, que es equipo. Cuando queremos enfatizar la unidad de los jugadores, que componen el equipo, decimos, por ejemplo, the team is playing well. El equipo está jugando bien. Ponemos el verbo en singular. The team is. El equipo está jugando bien. Si queremos enfatizar las distintas partes, los distintos jugadores que componen el equipo, diríamos the team are playing well. El equipo están jugando bien. Vamos a ver otro ejemplo con la palabra hebrea para pueblo. En 2 de Samuel 23:11 podemos leer Ve ha'am nas mipenei Felistim. Y el pueblo
huyó de los filisteos. El verbo es nas, huyó, y está en singular, nas, huyó. Pero en Primera de Crónicas 11:13 aparece el mismo verbo en plural. Ve ha'am nasu mipnei Felistim. Y el pueblo huyeron. Nasu. Y el pueblo huyeron delante de los filisteos. El mismo nombre colectivo, pueblo, es usado en ocasiones con los verbos en singular y en otras ocasiones con los verbos en plural, como hemos visto en los dos ejemplos que acabo de poner. Veamos otro ejemplo más con la palabra pueblo usada en Éxodo 20:18. Vehol ha'am ro'im et hakolot. Y todo el pueblo vieron, ro'im, vieron los truenos. En este caso, la palabra, el verbo está en plural, ro'im. Vieron, el pueblo vieron. Y veamos la misma palabra usada con verbos en singular en Josué 24:16. Vaya an ha'am vayomer. Y respondió, y aquí está en singular, el pueblo, y dijo también está en singular. Otro nombre colectivo es Egipto. Mitzrayim. En ocasiones, dicha palabra es traducida por los egipcios, enfatizando los individuos del grupo. En Éxodo 14:25, dicha palabra aparece con un verbo en singular. Vayomer Mitzrayim. Entonces Egipto dijo en singular. El verbo decir está en singular, Vayomer. Pero un poco antes podemos ver exactamente la misma palabra, pero esta vez usada con un verbo en plural. En Éxodo 14:18. Ve yadu Mitzrayim. Ve yadu Mitzrayim. Entonces sabrán. El verbo saber está en plural. Entonces sabrán Egipto. Lo que pasa es que en muchas versiones encontramos egipcios. Sabrán los egipcios. Pero en realidad dice entonces, en plural, sabrán Egipto. Me gustaría recordar lo que dijo Alan Smith. Los nombres colectivos son tratados algunas veces en singular y otras veces en plural. En hebreo, un mismo nombre colectivo puede ser tratado como singular en un párrafo y como plural en otro lugar, incluso en el mismo párrafo. Y ahora vamos a volver con la palabra Elohim. Elohim es un nombre colectivo que implica una pluralidad de personas. Y como hemos visto, Elohim vamos a encontrarlo con verbos en singular y con verbos en plural. Elohim, con verbos en plural, enfatiza las personas que lo componen. Con verbos en plural, enfatiza las personas que lo componen. Y con verbos en singular, enfatiza la unidad entre las personas. En el caso que ya hemos visto, lo encontramos con un verbo en singular. En Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Bara está en singular, es un verbo en singular. Sin embargo, en el Salmo 58:11, la palabra Elohim es usada con un verbo en plural. Yesh Elohim shoftim ba'aretz. Yesh Elohim shoftim ba'aretz. Hay un Dios que juzga en la tierra. En hebreo dice, hay un Dios o hay Dios que juzgan, dice en hebreo, shoftim. ¿Ok? El verbo está en plural. Elohim shoftim está en plural. Por tanto, Elohim juzgan en la tierra. Ba'aretz.
en la tierra. Podemos apreciar que el verbo que acompaña a Elohim está en plural, como acabo de decir. Y lo voy a dejar aquí. Se está poniendo la cosa interesante. Ha sido muy bueno estar con vosotros, compartiendo lo que he estado estudiando a lo largo de muchos años, y espero que esté siendo de mucha bendición. Nos vemos en la clase 3. Muchas y muchas bendiciones para tu vida.